creó mucho revuelo Sí. el pedido de creación de este alambrado en la zona de Aguas Blancas, ¿no? Exactamente. Bueno, La verdad contanos, David, de qué se trata y en el marco contextualizanos un poco porque entendemos que esto tiene una historia detrás, ¿no? sí, bueno, es una historia que tiene ya muchísimos años. El término de bagallero o trabajador de frontera son personas básicamente que pasan mercadería y otras cosas, diríamos así, que es donde apunta por ahí las manifestaciones que habla la ministra de Seguridad, pero la verdad que la droga, uno que está acá en la zona y hace tantos años que está en la profesión, sabe que la droga la mayor parte pasa por otros caminos, por otras alternativas, pero no obstante eso, el término de bagallero es personas que se dedican al contrabando. Pasan mercadería desde Bolivia hacia la República Argentina. Para poner en contexto y que la gente lo pueda entender bien, uno cuando va a la frontera tiene determinado canon de dinero para poder pasar legítimamente. Cuando excede esos montos, bueno, la mercadería no puede ingresar. Bueno, hay muchas personas que llegan al lugar, a esta zona de frontera de Aguas Blancas, que vienen a comprar ropa, un montón de cosas que ofrece la ciudad boliviana de Bermejo. Y bueno, en ese contexto, para poder pasar esa mercadería y evitar los controles tanto de migración, ¿no? O de la policía o de gendarmería, en este caso, utilizan a los bagalleros, le pagan porque cruza esa mercadería, van por caminos alternativos que terminan cruzando hacia la República Argentina. Básicamente ese sería el trabajo del bagallero. Acá hay una circunstancia de la que poco se habla. En toda la zona norte, lo que es Tucumán, Jujuy, Salta, existe el coqueo, el mascar la hoja de coca. Esto en la provincia de Salta está reglamentado por ley, digamos, está habilitado por ley, pero no está habilitado el contrabando. Y el único que produce la hoja de coca, que nada tiene que ver con la cocaína ya procesada, bueno, se hace en Bolivia. ¿Qué es lo que hacían antes los primeros bagalleros, que se los conoce acá como los chancheros, y en alguna oportunidad se recordarán los famosos gomones que cruzan por el río Bermejo, que recordar que estas dos ciudades las atraviesa el río Bermejo? Bueno, los chancheros, que son los que pasaban las hojas de coca, y era lo que principalmente combatía Gendarmería en años atrás. Bueno, después al reglamentarse en la provincia se siguió combatiendo ese tráfico contrabando de hojas de coca, ¿no? Por este coqueo famoso que se da en toda la zona norte del país. Y bueno, de ahí empezaron a mezclarse un montón de cosas y es por ahí donde se introdujo el narcotráfico, por así decirlo, y bueno, usando también estos caminos alternativos, que primeramente, como te digo, era solamente para contrabandear mercadería, hojas de cocas, y se fue transformando en lo que conocemos hoy. David, ¿cómo estás? Buenos días, Caro Biderman te saluda. Buen día, Quería Caro. preguntarte sobre este alambrado. 200 metros, ¿frenan el contrabando? ¿Y qué es lo que pasa en las zonas aledañas? Digo, ¿hay otros caminos cercanos? Ayer hablábamos, nos atendiste también en la radio y nos contabas de una situación que pasaba a metros nada más de este alambrado. Sí, siempre hay caminos alternativos. Lo único que va a hacer este alambrado, nosotros que estamos acá en la zona, lo que vemos es que me parece que lo que únicamente busca este alambrado es optimizar los recursos que tienen que ver con gendarmes y prefecturas para que se dediquen a otras cosas. De hecho, desde que llegó a prefectura, la lancha de prefectura está tapada, no se usa, no transitó el río Bermejo todavía, por ejemplo. Claro. ¿No? Desde que se implementó el plan Güemes. Entonces me parece que lo que quieren es ordenar a la gente que viene de afuera, porque vienen muchos tours de compras de otras provincias de la República Argentina, vienen, compran mercadería, las pasan con los bagalleros, cargan los colectivos y se van. Siempre hay caminos alternativos, el río es el mayor camino, y desde donde termina el alambrado yo le envié una foto de lo que sería el tramo donde va a ser el alambrado, de la terminal a unos escasos 80 metros, 90 metros, hay vecinos que
hoy utiliza, desde que se implementó el plan Güemes, una suerte de peaje. Ajá. Los mismos bagalleros, si la gente pasa por ahí, paga 500 pesos cada vez que pasas y te deja pasar por el frente de tu casa, salís por el fondo, salís al río y cruzas a Bermejo. Claro, que pagás Hacia el un peaje negocio. para pasar por el patio de la casa Claro. de alguien. Esos son los caminos Sí. alternativos. Sí, y te lo amplío más. Esto ocurre en Aguas Blancas, a 180 kilómetros que la otra frontera, en Salvador Massa. Esto está ya estipulado y estudiado por la propia Gendarmería. Ahí no hay río, sino camino, solamente tierra. Y la misma Gendarmería detectó 78 pasos ilegales. Claro. Imposible de encontrarse. O sea, que es la un frontera parche. es muy vulnerable. David, Sí. aún así el domingo se conoció un comunicado del gobierno de Bolivia manifestando en algún punto la preocupación por la decisión de la provincia de Salta con el respaldo del gobierno nacional. ¿Crees que esto pueda generar algún tipo de conflicto diplomático? No diría conflicto diplomático porque, bueno, el gobernador de la provincia salió a declarar hace 2 días que él no tiene que pedirle permiso a Bolivia de lo que se está haciendo en su casa. Más o menos así es lo que expresó el gobernador Gustavo Sáenz. Pero no obstante eso, lo que va a traer es problemas entre las personas que se dedican al bagalleo. Porque, claro, es clara, obviamente, la convivencia que hay entre los vendedores bolivianos, el gobierno boliviano y los pasadores, que algunos de los pasadores también son bolivianos, hay que decirlo, no solamente los bagalleros y los pasadores son argentinos, también hay muchos bolivianos que se dedican a esta actividad y es una frontera, como te digo, muy vulnerable en ese aspecto. No creo que venga a solucionarlo el narcotráfico para nada en lo absoluto, me parece que es un tema más profundo. Claro. Solucionar ese tema, no hay que recordar, tenemos un juez condenado, un juez federal, el juez Reynoso, que fue el que más drogas secuestró y sin embargo fue sindicado de tener relación con el narcotráfico y fue preso, digamos, ¿no? Sobre ese Fiscales, punto, un montón de cosas. Aguas Blancas es una localidad que está intervenida porque su intendente fue justamente detenido fines del año pasado, si no me equivoco, y hasta que haya elecciones hay un interventor. ¿Tiene arresto? Sí. Arresto domiciliario tiene, sí. Arresto domiciliario. Bueno, te iba a preguntar en este contexto que imagino de fragilidad política por, lo que supone que una localidad, una ciudad sea intervenida. ¿Qué opina la gente? ¿Cuál es la sensación, digamos, del vecino de esta localidad que se enfrenta a esta decisión que, como bien decís vos, quizás conoce que o percibe que no va a ser una solución definitiva, pero que no deja de ser algo llamativo, ¿no? Que ver una parte, digamos, de la localidad alambrada, aunque sean 200 metros. Sí, bueno, acá el contexto de la gente, para todos los que vivimos en este lugar, toda esta actividad del bagalleo y todo eso es parte del paisaje, digamos. Claro. Es parte con la que convivimos. No, me parece que para darte un número más exacto, diríamos, hay 3.000 familias que se dedican al bagalleo, que la mayoría son de la ciudad de Orán. Entonces, familias, te digo, ¿no? No estoy hablando de personas, familias, ¿no? Entonces, toda la economía de la región de alguna forma se moviliza tras esta actividad en la frontera. Para darte otro dato, cerca del 60% de la economía regional es movida por esta actividad. Por eso se quejan las cámaras de comercio de aquí, tanto de la ciudad de Orán como de la ciudad de Tartagal, que es la otra frontera más cercana a Salvador Massa, como te digo, porque siempre se quejan de que hay una desigualdad a la hora del comercio, ¿no? Por la mercadería que viene, los impuestos que hay acá en la Argentina y todo eso. Ese es el punto de conflicto más que con la sociedad, es con los comerciantes, ¿no? Que están en regla, en blanco. Después, ¿no? Es parte del paisaje. Toda la gente se nutre de ropa que se trae de ahí. Acá hay varias ferias, en Orán hay una feria que vende ropa, calzado, todo viene de Bolivia. Lo mismo pasa en la ciudad de Pichanal, ¿no? Que está a 20 kilómetros de Orán. También hay otra gran feria donde mucha gente
busca ropa, calzado, todo bueno, Sí, todo lo está que bien. viene de Bolivia. Vuelvo al punto de gendarmería y esta lancha de este programa nacional que vos decís, bueno, está tapada, Bueno. nunca se utilizó. ¿Qué pasa con la gendarmería en la zona de frontera? ¿Se los ve activos? ¿Cuál es la situación en Salta? Sí, se los ve activos, pero lo que pasa que hay tantos pasos alternativos, Claro. es muy difícil controlar lo que buscan. La intención me parece muy buena, creo que todos buscamos que el narcotráfico se corte, creo eso que en el común de todos, nadie quiere que la droga llegue a nuestros niños, nuestros jóvenes, a nadie. Pero me parece que requiere un trabajo. Este alambrado lo único que va a hacer es ordenar a la gente que vaya llegando al lugar para que sí o sí pase por migraciones y nada más. Pero Por la vía va a haber formal va a ser. Sí, pero va a haber tantos otros y la mayoría te diría que va a buscar los caminos alternativos.